En la mañana que daba nuestro hermano Jezreel el estudio, mencionaba algo muy importante sobre cómo debemos conocer a este Dios que se relaciona por pacto, por medio de pactos. Y estamos estudiando precisamente que si afectó a todo el género humano el pecado. Y es importante, hermanos, que podamos abrir nuestra mente el día de hoy para entender estos primeros versículos. Si usted no entiende de manera correcta el Génesis, quiero decirle que estará construyendo sobre arena. Y vamos a estar desalineados con los demás libros de la Biblia. Un pastor hizo una pregunta en una prédica a la congregación acerca de estos primeros versículos de la Biblia. Y dice que para él fue una tristeza la respuesta. Le habló y le dijo mucho acerca de la cosmovisión bíblica de los hermanos, que estaban fuera de la teología bíblica, fuera del pacto de redención. Eran libros como los libros que podemos tener en la escuela. Para ellos era lo único que les servía el Génesis, como historias para entretener a los niños. Hoy vamos a hablar, hermanos, Génesis del 3 al 5. Y es un gozo para mí porque ha sido de gran bendición profundizar en estos primeros 5 versículos de la Escritura. Y espero, hermano, que por medio del Espíritu Santo, no por mí, sea también de gran bendición en tu vida y para tu alma. Así que quiero, hermanos, comenzar leyendo todo el pasaje, desde el 1 hasta el 5. Aquí lo tenemos. Jesús, lo pones, por favor. Está en el navegador. Ojalá y lo pueda ver, hermanos. Si no ve, acérquese. No mordemos acá al frente, pero ojalá y lo pueda leer. Dice Génesis 1 del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Versículo 5, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Oramos. Padre bendito, único Dios verdadero, te agradecemos por tu palabra escrita, tu autorrevelación para nosotros, en el que por medio de ella te conocemos y conocemos a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por este libro infalible, tu palabra, tu Biblia, que nos habla la verdad pura, una verdad sin adulterar. Estamos agradecidos de tener este tiempo para meditar en tu palabra. Y Señor, te pido que tu palabra penetre en nuestro corazón. Que tu palabra moldee nuestra mente al igual que la mente de Cristo. Guíame, Señor, por medio de tu Espíritu para exponerla de manera clara, verdadera. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, no sé qué le pareció ahorita la lectura en esta Nueva Traducción Viviente, pero
no sé si usted lo primero que pudo haber captado es el poder de Dios. El poder de Dios. Y vemos aquí en estos primeros versículos que Dios, solamente Dios es creador. No hay nada, hermano, no hay nada que haya sido creada o creado sin que Dios lo haya creado. El hombre nunca crea nada. El hombre transforma la materia, como lo vimos hace 2 domingos, de lo que Dios nos ha dado, la tierra, los materiales, minerales, y puede crear edificios, escuelas, hospitales, transformar minerales en acero, crear automóviles, cohetes, lo que usted quiera, hermano, pero solo de la materia que Dios creó. Aún la ciencia nunca ha creado nada. La ciencia solo puede descubrir o confirmar lo que Dios ha creado. Y lo que tanto nos meten en las escuelas es la casualidad o la nada nunca creó nada. Dios ha creado todo lo que hay de la nada. Aún el hombre fue creado de la nada, sino de la materia que Dios mismo creó. Y estamos en este primer relato, hermanos, del día de la creación. Y es asombroso, hermano, francamente es asombroso para un servidor, y también espero que para usted lo sea. Por eso quise leer desde el versículo 1, donde Dios dice que creó los cielos y la tierra. Dios anuncia y Dios declara el nacimiento de su creación. Y en el versículo 2 vemos que lo que Dios creó, la tierra que Dios creó, la creó sin forma, vacía, oscura. Y dice que las aguas cubrían toda la superficie en oscuridad. Llegamos ahora al versículo 3 y 5. Y algo que quiero que noten, hermano, es que seguimos en el primer día. Después de que Dios creó los cielos y la tierra, vemos en este versículo 3 que Dios crea la luz. Dios crea la luz. El Dios que usted conoce, hermano, dice la Biblia, y es algo que voy a recalcar, lo que estamos viendo de la palabra de Dios lo estamos interpretando de la misma Biblia. Si algo yo digo que no sea, que diga la palabra de Dios, o lo digo yo, o dígamelo usted, por favor. Pero la Biblia la vamos a interpretar con la misma Biblia. Entonces Dios vemos que crea la luz. El Dios que dice la Biblia que habita en luz inaccesible. ¿Cómo? El que habita en donde no entra la luz, crea la luz. Pero Dios, hermanos, es un Dios de luz. Así lo le dice 1 Juan 1:5, cuando se acuerda que nuestro hermano Rolando, que ha estado hablando de esta carta, nos dijo ¿qué es Dios? ¿Por qué luz? Y quiero, hermanos, que vea cómo inicia el versículo 3 con una orden. Entonces dijo Dios que haya luz. Dejemos que haya luz. Ese es el mandato de Dios, esa es su voz. En ese momento, hermanos, fíjese, Dios después, al haber dicho esto, pero antes, Dios se había dicho que fueran creados los cielos y que sea formada la tierra. Ahora Dios dice que haya luz. Este Dios, hermanos, que se revela en la palabra, es el único autor de la creación. Es el actor principal y el único autor de la creación. No hay otro, no hay nadie más.
en su hogar, cuéntelos. Pero este capítulo, perdón, de Génesis 1, es el capítulo donde más se nombra, permítame decirlo, el nombre de Dios. Se nombra 32 veces de 31 versículos. Es el capítulo, hermanos, más teocéntrico, más centrado en Dios de toda la Biblia. Y estamos hablando del capítulo 1 de la Biblia. Todo comienza con Dios. Dios es el gran iniciador. Y esto nos indica, hermanos, que el principio fundamental de la teología es que Dios siempre es anterior a todo y posterior a todo. Es antes y después. Dios siempre es el iniciador y eso lo vemos aquí. Dios, Elohim, el Todopoderoso, el Dios es el único Dios. Solo hay un Dios. Todo comienza con Él. Es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, es un Dios que habló, hermano. Nosotros tenemos un Dios que habla. Nosotros tenemos un Dios que tiene sabiduría, tiene una mente. Tenemos un Dios que tiene afecto. Tenemos un Dios que tiene una voluntad. Dios, hermanos, es una persona en el sentido distintivo de la personalidad. Tan es así que nos dice que somos hechos a su imagen, a la imagen de Dios. Con una mente, conocimiento, con afecto, con justicia, con voluntad, con santidad. Esta es la imagen que Dios ha puesto en usted y en mí. Este Dios, hermanos, es un Dios con inteligencia suprema y cuando habla con un poder soberano. Y eso es lo que nos muestra aquí en este versículo. El único Dios que decreta. Ahora hay tantos hombres, mujeres que se paran al frente y decretan una blasfemia, una mentira. Dios es el único que decreta de manera soberana. Vemos aquí que decreta de manera divina, hermano. Emite un decreto divino como soberano. Habla con autoridad suprema. Entonces dijo Dios que se haga la luz. Al comienzo de este primer día, Dios creó los cielos. Creó la tierra y estaba todo desordenado y toda envuelta en oscuridad. Y ahora Dios dice que haya luz. Que haya luz. ¿Y sabe usted, hermanos, cuál fue el propósito de Dios de declarar luz? No es para que Dios viera lo que estaba haciendo, a ver si lo estaba haciendo bien. No, hermano. Dios ve en la oscuridad. Dios ve lo que tú y yo no podemos ver. Tan es así que Dios ve tu corazón en este momento. Dios ve tu pensamiento en este momento. Mire lo que dice Salmo 139, versículo 12, en boca del rey David. Mire lo que escribe. Y nuevamente le digo, es Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 12, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios de declarar la luz? La luz.
Dios, hermanos, dijo que haya luz porque estaba preparando un planeta para la vida. Estaba todo desordenado, estaba todo revuelto, estaba todo en oscuridad. Y ahora dice que haya luz. Este planeta, hermanos, en el que usted y yo estamos viviendo, no puede haber vida sin la luz. Porque Dios es luz. Y por todos los distintivos que la Biblia nos habla de lo que representa a Dios en la luz. Por eso es que Dios dice que haya luz. Este es el mandato de Dios y Dios declaró esto desde hace tiempo. Y si hay un tiempo de que se estima que Dios dijo esto, no lo que dice la escuela. No le voy a decir ahorita el dato, lo voy a tratar de conseguir lo más exacto. Pero no son los miles, miles y miles y millones de años que nos dice. No, no es eso, hermano. Esto Dios lo declaró hace tiempo, con autoridad suprema, con poder supremo, con soberanía. Y quiero decirle que ese Dios que dijo que haya luz, hermano, hoy sigue hablando. Y todavía nos ordena a usted y a mí. Y su orden es por medio de su palabra escrita. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que la lees, el Dios que dijo sea la luz, que haya luz, escribió estas letras. Es el mismo. Es el mismo Dios que dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. Es el mismo Dios que nos dice, no tomarás mi nombre en vano. Es el mismo Dios que escribió y nos dice hoy, no te harás imagen. Es el mismo Dios que te dice, guarda mi día de reposo para santificarlo. Dios siempre habla sin equivocarse. Dios siempre habla sin tartamudear. Dios siempre habla sin duda. Pero Dios siempre habla para usted y para mí con una orden. Dios da una orden y quiero que note, hermano, la respuesta a la orden de Dios. Y está al final de este versículo 3 y dice, y hubo luz. Y hubo luz. Por supuesto, hermanos, que hubo luz porque Dios ordenó que así fuera. Así que la luz que hubo cuando Dios la ordenó fue inmediata. No hubo evolución. No que empezó con un poquito de luz y fue creciendo hasta tener lo que tenemos ahorita. No, hermano. No hubo evolución de la luz para que la existencia de la luz fuera. No tuvieron que pasar miles, millones de años. Sería incrédulo aferrarse a un mito como ese. Tan pronto como Dios dijo que haya luz, inmediatamente fue. Instantáneamente hubo luz. Hubo un resplandor que iluminó la tierra. Eso que el versículo 2 dice que estaba oscuro. Y ahora, hermanos, hay algo que necesito recalcar y espero que usted lo tenga en su mente y que esté cuestionándose eso. Este Dios que en el versículo 3 dice que sea la luz, que ha creado la luz, quiero decirle que no fue la luz del sol. El sol fue creado ¿en qué día?
en el cuarto día. No fue la luz del sol, hermanos. Simplemente Dios habla, Dios decreta y hay luz en el universo. Dios no tiene que tener un sol para que haya luz, Dios no tiene que tener a Él algo que lo refleje como otros planetas, el mismo sol, la luna o lo que sea, hermanos, para tener luz. Con solo el poder de su palabra, Dios ordena que haya luz y hay luz. Salmo 33, versículo 6. Mire lo que dice. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Nueva traducción viviente. Por la palabra del Señor, por la palabra hablada de Dios, hermanos, los cielos fueron hechos. Y por el aliento de su boca, todos esos planetas, todas las huestes celestiales que hoy conocemos. Así es como Dios crea el sol, crea la luna, crea las galaxias, crea la tierra, crea los planetas, con solo el soplo de su palabra. Pero Dios tan sabio, hermanos, hubo una única ocasión en el que se involucra, y yo lo estoy poniendo aquí de manera íntima en su creación. ¿Saben cuál? En la creación del hombre. En la creación del hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo formó con sus manos. Para el resto de la creación fue por su voz, su mandato, las galaxias, el universo. Dios simplemente lo hace existir por su palabra y de la nada. Dios ilumina la amplia extensión del universo simplemente diciendo, hágase la luz. Salmo 33, 8, 9. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, y debería tener el mismo efecto hoy en usted y en mí. Que todo el mundo tema al Señor. Espero que conozca esta palabra, temor. Y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Hoy, hermanos, hoy toda la tierra que tema al Señor, esos hombres que hicieron esta idea de esta inauguración de los Juegos Olímpicos, que Dios tenga misericordia y que teman al Señor. Que usted tema al Señor. Que todos los habitantes del mundo le teman. Y les digo nuevamente, me incluye a mí y le incluye a usted. Porque este Dios habló, este Dios ordenó y este Dios formó la tierra. Mire el versículo 4, hermanos, cómo inicia también, cómo Dios se goza, se contenta de lo que hace. Dios se complació. Dios vio que la luz era buena. Vio que la luz era buena. Y este verbo, hermanos, vio, literalmente significa que Dios evaluó, significa que Dios inspeccionó, que Dios midió, lo auditó, hermanos, lo examinó y lo percibió bueno. Dios mira lo que ha creado y lo admira y dice, eso es bueno. Eso realmente es bueno. Y lo que Dios nos está diciendo hoy a usted y a mí, hermano, mira lo que he creado. Dios mismo obtiene
un gran placer de su obra de arte. Y Dios vio que la luz era buena. En el griego esta palabra buena, hermano, significa excelente, hermosa, impresionante. La luz es buena. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. La luz es un reflejo de Dios mismo, por eso Dios es luz. 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad en lo absoluto. Dios elige revelarse, hermanos, si usted ve en las Escrituras, como el Dios de la luz. En la Biblia se representa a Dios en muchas ocasiones por la luz. Si recuerda cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, dice la Biblia que de día iba Dios con ellos en forma de nube, les iba cubriendo el sol. Pero de noche, ¿cómo iba Dios ante ellos? ¿Cómo, hermano? Como una columna de fuego, alumbrando su camino. El mismo Moisés, hermanos, cuando ya estaba en sus últimos días, Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, en Éxodo 33. Y Dios se manifestó como una luz brillante que representa su pureza, que representa su santidad. Dios crea la luz, es una autorrevelación de sí mismo. Y este Dios, quien es luz, hermanos, es quien habita en luz inaccesible. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo revelándose como la luz. Dios estaba complacido con la luz que Él había creado. Dios lo creó perfecto. No necesitaba una segunda oportunidad para hacerlo bien. Todo fue perfecto, su creación desde el primer versículo de la Biblia. Y al final, hermanos, también en su casa, lea Génesis 1. Al final de cada creación, podemos ver en los versículos 21, 25 y en el 31, que al terminar su obra de ese día, Dios dice, oh, qué bueno es, realmente es muy bueno. Dios, todo lo que ha creado, lo crea perfecto, porque es perfecto Dios, es sabio, su sabiduría es perfecta, su poder es perfecto, sus juicios son perfectos. Espero que Dios le dé sabiduría para que entienda esto. Los juicios de Dios son perfectos. ¿Qué circunstancias de su vida está pasando, hermano? Hermana, joven, niño. Son juicios de Dios y debemos estar agradecidos por eso. Pero ¿nos pasa algo malo? ¿O culpamos a Dios? ¿O culpamos a Satanás? Pero los juicios de Dios son perfectos. Todo lo que Dios hace, hermano, la enfermedad, la salud, la escasez, la abundancia, la vida, la muerte, lo hace perfecto. Es el contentamiento de Dios también en eso. ¿Y sabe, hermano, cuál es el mayor gozo de nuestro Dios? No es cuando usted goza de salud física, que va a un doctor y le manda a hacer unos estudios y sale perfecto. En eso no se goza nuestro Dios. Ni siquiera en la abundancia que usted pueda tener. Ese no es el mayor deleite del Señor. El mayor contentamiento de Dios, y tiene que ver con su misericordia, con la bondad de Dios, de lo bueno que es Él, es cuando el hombre es regenerado. Cuando el hombre realmente es transformado.
es cuando llega el mayor gozo de nuestro Señor, cuando es creada una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la obra más grande que Dios jamás haya hecho, hermano. Y Dios se alegra mucho. Mire lo que dice Sofonías 3. Dios se regocija en la salvación de su pueblo. Sofonías 3, versículo 17. Nuevamente, nueva traducción viviente. Pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. En eso se goza el Señor, cuando hay una regeneración verdadera. Ahora quiero, hermano, que notes el control de Dios, que nos los hace ver al final del versículo 4. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Aquí podemos observar todo lo que Dios crea, Dios controla. Así que nuevamente, hermano, quítese de la idea de que el mundo ya está fuera de control y todo eso que nos venden allá en el mundo, que la capa de ozono, que sobre el calentamiento global. Si usted lo cree, hermano, quiero decirle, le digo que no, usted no cree en Dios, el Dios Todopoderoso. El Dios que creó es el Dios que controla. Dios no solamente creó algo y simplemente se alejó. No, hermano, no. Esta creación, para que funcione, si hemos llegado hasta el día de hoy, ha sido porque Dios la ha mantenido en su diseño original. Él la mantiene. Esta creación, los astros, el sol, la luna, necesitan de su creador, hermano. Todo lo que Dios ha creado, lo guarda aquí, en la palma de su mano. El mundo entero está en el control de Dios. Dios ahora empieza a separar lo que ha creado, hermanos. Y quiero que se vaya y abra su mente para esta palabra, separar. ¿Qué significa separar? Dividir, cortar en partes. Significa hacer una distinción, hermanos. Y quiero que veamos de dónde sale esta palabra, de dónde viene también, dónde se usa. Éxodo 26, 33. Entonces, este capítulo 26 da instrucciones para construir el tabernáculo y de qué iba a hacer lo que Dios les está pidiendo que hiciese. Dios es un Dios de orden, así como le ordenó a Noé, aquí está ordenando cómo se va a crear las cosas que van a estar en el tabernáculo. En este Éxodo 26, 33, Dios indica, haz un velo o una cortina que debe separar. ¿Qué debe separar? El lugar santo del lugar santísimo. Dios hace una marcada diferencia entre los dos lugares. Dios traza una línea recta y hace una separación. Él no simplemente les dice, construyan esto y pónganlo como ustedes quieren, mézclenlo como ustedes quieren. No, hermanos. Dios es un Dios de orden, de control, y hace separaciones. Separa. Levítico 20. Aquí Dios le muestra al pueblo de Israel el castigo de caer en la inmoralidad sexual. Éxodo 20, 26, nueva traducción viviente. Mire lo que dice. Sé santo, porque yo el Señor soy santo. ¿qué dice? Te he separado. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los he separado de todas las demás naciones. Esta es la misma palabra
que se usa en Génesis 1:4. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Hay oscuridad y hay luz. Y estas permanecieron, hermanos, hasta el día de hoy. Y podemos ver en el versículo 5, nuevamente a Dios en su soberano poder. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Así que antes de que el sol hubiese sido formado, hermanos, habría brillo, había luz, había una inminencia de la luz que Dios creó. Y ahora lo separa. Separa la luz de la oscuridad. Y esta separación, hermanos, Dios no solo hace esto con la luz y la oscuridad física, sino que también desde el principio, y un capítulo más vamos a verlo, lo hace de manera espiritual. Separa la luz, separa la santidad, separa la oscuridad. Y esto lo vemos en Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal están separados. Desde el inicio, desde el Génesis, por eso le digo, si usted no tiene sus fundamentos bien establecidos en estos primeros capítulos y versículos, todo lo demás va a divagar. Desde el principio Dios traza esa línea clara, hermana, una línea recta para mostrar esta separación, separando lo que es pecado de lo que es santo, porque eso refleja su imagen, la imagen de Dios. Nos dice qué es la oscuridad espiritual. Y aquí vemos cuán activamente la Trinidad está trabajando desde el principio. Dios habla muy claro, hermanos. Vea la claridad que habla nuestro Dios en el versículo 5. Cómo Dios aclara las cosas para definir los conceptos. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Dios le dio un nombre, Dios le dijo, luz, tu nombre será día. Dios le dijo a la oscuridad, oscuridad, tu nombre será noche. Dios como creador ejerce su autoridad, hermanos, sobre lo que Él ha creado y le da ese nombre hasta el día de hoy. Y quiero tomar este punto también, hacer referencia que Dios nos ha dado autoridad a nosotros como padres, los que tenemos la bendición de tener hijos, como padre y madre, de nombrar a nuestros hijos. Porque tenemos, y usted tiene la autoridad dada por Dios sobre ese niño. Dios no le da la autoridad al gobierno, que ahora ya muchos padres, como quisieran que el gobierno los eduque, los mantenga, los ideologice, o no sé cuál sea la palabra correcta. Ya muchos padres dicen, no, ya cumpliste 18 años, ya ella ya sabe, yo ya me lavé las manos, haz lo que quiera. No, hermano, no. Mi madre que está aquí presente tiene 73 años, yo tengo 51 años. Ella todavía tiene que llamarme a la disciplina si ve que algo yo estoy haciendo mal. No se quite esa responsabilidad que Dios le dio, porque Dios se la va a demandar si su hijo o hija o su hermano, su pariente se pierde. Dios nos da esta autoridad, hermanos. Dios nombra a la luz día y a la oscuridad noche, y es la indicación de la autoridad que tiene Dios sobre todo.
Y nadie, hermano, ningún hombre estuvo allí para escuchar esta declaración. ¿O quién estuvo? Nadie, hermanos. ¿Y sabe por qué lo hizo Dios? Para sí mismo. Dios lo hizo para su propia gloria. Dios los nombró de esa manera por placer, porque Dios se deleita en sí mismo. Si usted tiene la idea correcta de que viene aquí al templo para adorar a Dios porque Dios lo necesita, hermano, permítame decirle que está en un error. No venimos a eso. Dios se deleita en sí mismo, no necesita de nadie. Pero tú y yo sí necesitamos deleitarnos en Dios. Y a eso venimos, a escuchar su palabra, a que nos redarguya del pecado que mora en nuestro corazón. Dios le plació llamar a la luz día y a las tinieblas noche. Y note ahora, hermano, las dos últimas palabras de este versículo. Versículo 5. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Un día, no una época, no una era, no un lapso de tiempo. Un día, hermanos. Y lo significativo aquí es que este versículo, del 1 al 4, hermano, que hemos predicado, es un día. Un periodo de 24 horas. Con la mañana, con la tarde y con la noche. ¿Por qué insistir tanto en que esto fue un día de 24 horas? Es algo que tenemos que entender porque creemos en Dios y creemos en su palabra. Y que cuando Dios creó la tierra, hermanos, la creó de manera instantánea, de manera inmediata, con la apariencia de algo de mucho tiempo. En otras palabras, hermanos, Dios creó una tierra recién creada, con segundos de creación, con la apariencia de varios años. No lo dice la Biblia, pero le voy a decir en qué me baso. ¿Cómo creó Dios a Adán? ¿De cuántos días de nacido, horas de nacido? ¿Quedó Adán ahí en el suelo recién nacido? ¿Y Dios lo fue alimentando? No, hermano, no fue así. Adán fue creado como un adulto maduro, un adulto en el que le dio responsabilidad de un adulto para trabajar, para administrar la creación que Dios hizo. No fue creado como si acabara de nacer, como hoy todos sabemos cómo nacen los niños. ¿Qué pasa con los animales, con los peces, con los pájaros? Que más adelante primeramente Dios los vamos a ver. Dios no hizo un nidito y lo puso los huevitos ahí y lo puso a cierta temperatura y humedad para que naciera, rompiera el cascarón este animalito y Dios lo fue a alimentar en el piquito como lo conocemos. No fue así, hermano. Dios los creó y cuando los creó inmediatamente volaron, adultos, para que se reproduciesen. Estaban volando en el primer segundo en que Dios los creó. Lo mismo con los peces. Esos animales que habla la Biblia de monstruos marinos fueron creados con el tamaño que el día de hoy los conocemos. Y ahora nacen por el proceso natural que Dios mismo instituyó y con el tiempo que tienen que tener para tener esa vida adulta. Pero en ese momento, hermanos, fueron creados con esa apariencia. Ya tenían el tamaño de los monstruos marinos y peces marinos que hoy podemos ver. Ahora, lo que le da a Dios mayor gloria, si usted quiere en algo
glorificar a Dios, sino porque Dios lo necesita, hermanos. Si algo le puede dar gloria a Dios es que usted crea lo que dice Génesis del 1 al 4. Que usted crea que Dios hizo los cielos y la tierra en el día 1, en el día 2 hizo aquello, en el día 3 aquello, en el día 4 esto, el 5, el 6, y que crea que el séptimo día Dios lo apartó para su gloria y su honra. Y no solamente que lo crea, que lo lleve a cabo. Dios descansó de su gran labor, hermanos. Y esto habla del impresionante y magnífico poder de Dios para crear todo de la nada y hacerlo en una sucesión de tiempo tan rápido. Y solamente el Dios verdadero puede haber hecho esto y mantener esto. Solo Dios. Ahora, hermano, lo importante para usted y para mí es que en esto que hemos hasta ahorita reflexionado, es que tú y yo veamos a Dios. Porque nunca sabrás quién eres hasta que veas quién es Dios. Tendrás una visión defectuosa de ti mismo si no conoces a Dios, porque Dios es el lente a través en el cual vemos toda la vida. Nunca podremos entender el mundo, nunca entenderemos la salvación, nunca entenderemos a la familia, nunca entenderemos nada a menos que lo veamos al lente o a través de la lente de quién es Dios. Y este primer capítulo es tan extraordinario, hermanos, que nos muestra el poder, la sabiduría, la soberanía del Dios Todopoderoso. Estamos por terminar, hermano. Pero antes quiero que vayamos a 2 Corintios 4 y vamos a leer versículos del 3 al 6. Va a estar aquí en su pantalla, letras pequeñas, pero ojalá y lo lea en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice el versículo 3. Si la buena noticia o el evangelio que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Para aquellas personas que piensan en el universalismo o que la salvación es de todos. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Qué dice esto, hermano? Que no toda la gente puede ver el evangelio. Hay un velo sobre sus ojos, un velo que los confina y aprisiona en incredulidad. Versículo 4, muy impactante cuando lo leí. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, la gloriosa luz del evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El Dios de este mundo. Dice aquí, ¿quién es? Satanás. Ha cegado la mente de esos incrédulos. Entonces esas personas ahora tienen una doble oscuridad, hermanos. Hay un velo sobre sus ojos y segundo, Satanás los cega, son cegados por Satanás. ¿Y cuál es su labor, suya y mía? Evangelizar. Ahí está el desafío, hermanos, de la misión que Cristo nos ordenó y que hoy estamos haciendo, evangelizando. Estamos predicando el evangelio a personas que son cegadas y tienen un velo sobre sus ojos. Por eso, hermano, hermana, niño, joven,
no pueden ver el maravilloso plan de redención que ejecutó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por ahí hay personas que dicen, entonces, ¿para qué predicamos? Están cegadas por Dios y por Satanás. ¿Cómo podría salvarse alguien? ¿Para qué le predicas? Mira el versículo 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Nada obstaculiza predicar el Evangelio. Simplemente predicamos que Jesús es el Señor y deje el resultado a Dios. Usted no es nadie, hermano, para decidir a quién sí o a quién no. A quién dejamos entrar a la iglesia y a quién no. Usted no es nadie para decir, esa persona no se puede parar al frente porque está así o así, asá. Deje que el Señor actúe en las personas. Usted predique a Jesucristo. Usted obedezca el mandato de Cristo. En el versículo 6 vemos lo que Dios hace cada vez que alguien llega a la fe en Jesucristo. Quien dijo que haya luz en la oscuridad. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad. ¿Le suena familiar esto, hermano? Es Génesis 1:3. Lo que acabamos de leer. El Dios que soberanamente habla para hacer aparecer la luz en medio de la oscuridad, quiero decirle que esa luz nunca va a aparecer si Dios no habla para que exista. Porque el Dios que dijo que la luz brillara en medio de las tinieblas, en Génesis 1:3, es el Dios que ha brillado y ha hablado en el corazón de usted y de mí, para darle el conocimiento del Evangelio de Dios. Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Este es el milagro, hermano, quiero que escuche, del nuevo nacimiento. Ese es el milagro de nuestra conversión. Estábamos en oscuridad, estábamos cegados por un velo, cegados por Satanás, y por nosotros mismos era imposible ver la gracia de Dios. No podíamos ver la grandeza de la cruz hasta el día señalado por Dios, en el tiempo de Dios. Y puede ser que hoy haya personas aquí que necesitan la misericordia de Dios. Dios dijo que haya luz en su vida. Y quiero decirle, hermanos, que tal vez no escuchó la voz de Dios. Yo no escuché la voz de Dios, porque Dios habló en mi corazón. La luz de la palabra de Dios iluminó mi corazón. Dios ha iluminado tu corazón, hermano. Dios iluminó tu alma. ¿Pudiste ver quién eres? ¿Pudiste ver quién es Dios? ¿Puedes ver quién es Cristo? Y hay un ejemplo muy sonado, muy trillado, bíblicamente lo voy a decir de esa manera. Saulo. ¿Se acuerda de Saulo? Que iba camino a Damasco, hermano. En ese momento se manifestó la gloria de Dios. Y en ese momento Saulo tuvo el nuevo nacimiento. Y no se lleva a cabo en meses. Un nuevo nacimiento no tiene lugar a lo largo de algún tiempo, como tampoco Génesis 1:3.
Génesis 1:3 tuvo un lugar en un día, en un momento en el que Dios dijo, haya luz, e inmediatamente hubo luz. Así es el nuevo nacimiento. Así somos regenerados. En una fracción de segundos, como en un rayo que cae del cielo y golpea nuestra alma oscurecida y le trae luz para que podamos ver la necesidad de un Salvador, para que podamos ver que estamos camino al infierno, estamos fuera del reino de Dios y que podamos ver que necesitamos entrar a ese reino de Dios. Él nos da ojos para que podamos ver, nos da oídos para que podamos oír, nos da un corazón para que podamos creer, y todo esto sucede en un momento. Y tengo una pregunta para ti, hermano, amigo. ¿Ha sucedido esto en tu vida? No te sientas incómodo, porque para eso es el Evangelio. ¿Ha sucedido esto en tu vida? La pregunta no es, ¿creciste en la iglesia? Yo vengo de una cuna cristiana. La pregunta no es, ¿tus padres son cristianos? Mi papá pastor, mi papá anciano, mi papá diácono, mi papá esto. La pregunta no es, ¿fuiste bautizado cuando eras niño o después como adulto? No, yo en mi bautizo sentí esto, sentí lo otro, que puede ser, y hay mucha gente que sí. La pregunta no es que soy miembro de esta iglesia o soy miembro de otra iglesia. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿Dios ha ordenado en tu corazón que haya luz? ¿Dios ha ordenado en tu corazón que haya luz? Dios ha ordenado que la luz del Evangelio brille en la oscuridad de tu corazón para revelar el conocimiento de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Has llegado a ver tu gran necesidad, y creo que debe ser desesperada necesidad de salvación? ¿Has comprendido que la muerte en la cruz de Cristo fue por ti? Cristo en esa cruz, soportando la ira y el desprecio de Dios por cargar tus pecados, los pecados de aquellos que creerían y los que van a creer en Él. ¿Con qué deseo has venido hoy a la iglesia? ¿De criticar? ¿De ver quién vino? ¿O con el deseo de experimentar el brillo de luz de Dios en tu corazón oscurecido? ¿Cuál es tu intención hoy? Si no ha sido así, hermano, si la luz de Dios no ha iluminado tu corazón, lamento decirte que no estás en Cristo. Está, como lo dice 2 Corintios, Satanás es tu Dios en este mundo y ha cegado tu mente para que no creas. Hoy, hermanos, y en este púlpito predicamos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, que dijo que haya luz en la oscuridad. Hoy has escuchado su palabra. Si te encuentras hoy aquí sin Cristo, invoca el nombre del Señor. Di, Dios, haz brillar esta luz, tu luz en mí. No puedo encontrarte, como muchos dicen, encontré a Jesucristo. No, tú no puedes encontrarlo a menos de que Cristo te encuentre a ti. Dios, no puedo sujetarme a menos de que me sostengas. Dios, tráeme a tu reino. Si nunca has orado, te insto a que lo hagas en este mismo momento. Ahí en tu mente,
ahí, no te va a pedir que levantes tu mano y nada. No, no, en tu mente ora. Este Dios que hoy predicamos, este Jesucristo que hoy predicamos, es un Dios salvador. El Dios que hoy habla es un Dios salvador. Y este Dios que habla dice que haya luz. Es un Dios salvador que se deleita en inundar el alma, hermanos. Esa alma oscurecida, ese corazón oscurecido del conocimiento y la luz de su Hijo Jesucristo. No tienes que hacer nada, excepto que en lo más profundo de tu corazón decir: oh Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Creo en tu Hijo Jesucristo como Salvador de mi alma. Que esta sea tu oración y ruego a Dios que tenga misericordia de ti si aún no has nacido de nuevo. Oremos. Padre, gracias por hablarnos a través de tu creación. Nunca entenderíamos, Señor, cómo este mundo ha existido si tú no lo revelas. Vemos que solamente tú has creado todo de la nada. Pero también te agradecemos hoy por tu palabra eterna, que no se equivoca, y por Cristo, que reina sobre todas las cosas. A Él solamente adoramos. Padre Santo, que tu palabra quede incrustada en nuestro corazón y que dé, Señor, la realidad de nuestra vida, que nos permita humillarnos a ti y que te pidamos perdón en arrepentimiento y fe. Todo esto por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.